¿Sí? ¿Listo? Admitamos a la señorita y compartamos escritorio. ¿Listo? Empecemos por los archivos. Voy a mostrarles lo que vamos a trabajar en ese periodo. Ese es el plano de ese periodo. ¿Listo? Es un planito de un solo piso. Es una vivienda que tiene una entrada, un antejardín. ¿Listo? Aquí tiene la grada de ingreso, aquí está la sala, aquí está el comedor. ¿Listo? Por aquí hay una puerta para una habitación. ¿Listo? Esa habitación tiene su closet. Por aquí está la entrada o el ingreso para el baño. ¿Listo? Salimos de esa habitación, vamos por el corredor y resulta que por aquí hay otra habitación. ¿Listo? Otra habitación, llamemos la habitación de la niña, adolescente. Aquí está el closet. ¿Listo? Salimos de esa habitación y acá está una habitación con dos camas, camas dobles, y el closet, digamos que es la habitación de los niños, de los gemelos. ¿Listo? Tienen 5 añitos, supongamos. Entonces, por acá está la cocina. ¿Listo? La cocina tiene su estufa, su lavaplatos, su nevera. Por acá hay un patio interior, también conocido como patio jardín. Se utiliza mucho para decorar con maticas, para colocar las bicicletas, para, bueno, en ese de pronto a veces ni la lluvia cae. Acá está el baño social, y se llama baño social porque es el que comparten el resto de la casa, incluida la visita. Aquí es donde se bañan de pronto los niños o la niña. Es el que se pelean por Profesor, la qué pena mañana antes de ir a interrumpirlo. estudiar. ¿Listo? Profe. Y por acá está el patio de ropas. Después del patio de ropas, lo último que aparece acá es la zona de oficios. Y en la zona de oficios aparece el lavadero y la lavadora. ¿Listo? El baño privado que está acá es para la habitación principal. Pregunta. Profe, que se vaya esperando que la acepte, si es tan amable. Ya fui amable. Ok, seguimos. Bueno, entonces ese es el planito. Después de hacer el primer piso, pues vamos a hacer lo que corresponde a la cubierta, lo que corresponde a la fachada y lo que corresponde a la distribución. Algo que están mencionando ustedes, son 5 planos, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que los 5 planos salen del primero. Es decir, a usted no le toca dibujar 5 pisos diferentes. O sea que básicamente usted hace un primer piso y lo hace muy bien hecho, porque si no le van a quedar 5 pisos mal hechos. Y a partir del primer piso usted puede empezar a construir todos los demás. Ya les voy a mostrar cómo. ¿Listo? Detalles a tener en cuenta. Pues que ese plano, a diferencia de otros periodos, ya tienen la capa columnas y de hecho tienen dibujaditas esas columnas. Están organizadas a manera de cuadrícula. ¿Cómo hacía manera de cuadrícula? Sí, es como una malla de Excel. ¿Ya? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas y columnas, ¿ya? En donde ustedes ven que las columnas coinciden verticalmente, ¿ya? Y coinciden horizontalmente. Hay una capa que se llama la capa columnas, y con esa capa columnas es que deben dibujar esos cuadritos. Ese fue uno de los errores que le encontré a la señorita Pino ahorita que me mostró de pronto el plano. Omitieron las columnas no se omiten. Las columnas son el soporte de la construcción. ¿Listo? De ahí para allá es cuestión de tomar medidas muy bien tomadas, dibujar las cosas muy bien dibujadas y a partir de ahí empezamos a trabajar lo demás. ¿Qué es lo demás? El siguiente plano es el de la cubierta. La cubierta, afortunadamente para ustedes, es una plancha. Y una plancha no es más que un rectángulo que se encarga de tapar o de cubrir el resto de la vivienda y no tiene mayor elaboración. Básicamente tiene los vacíos del patio. Ese vacío de la plancha es el que da al patio de ropas, ¿ya? Y ese vacío de la terraza es el que da al patio jardín. O sea que por aquí ven las maticas, la bicicleta, por acá ven de pronto la ropa que está colgada secando y el que se asoma acá a la parte de adelante de la plancha ya ves el antejardín y la calle. ¿Listo? Ese es el frente de la casa. No tiene garaje, obviamente. Entonces aquí está la entrada principal, la ventana que da a la sala y esa ventana que es la que da a la habitación principal.
¿Listo? Viendo la casa de frente. ¿Listo? Ahora, vámonos para la primera distribución. La primera distribución se llama distribución eléctrica. ¿Qué deben hacer ustedes para la distribución eléctrica? Básicamente deben hacer lo que se ve de color amarillo. Lo que se ve de color amarillo es la distribución eléctrica. ¿Y sobre qué plano se hace? Sobre el mismo plano que ya dibujaron en la hoja número 1. ¿Qué es lo que hace usted? Básicamente usted lo que hace es copiar el plano, pues obviamente sin muebles y sin textos, ¿ya? Apaga un momentico la capa muebles, apaga un momentico la capa textos y entonces copias ese primer plano y lo pegas acá. Cuando lo pegues allí vas a notar que ese plano pues tiene los colores de todas las capas, ¿no? El magenta de los muros, el negro de las columnas. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Pues cambia todo el plano a una capa gris. Igual ahora les muestro en la práctica cómo es. Después de que usted haya copiado ese plano allí y ya lo tenga gris, también puede copiarlo para la distribución hidráulica y también puede copiarlo para la distribución sanitaria. Eso significa que en la distribución eléctrica, en la distribución hidráulica y en la distribución sanitaria, usted lo único que va a hacer son los que aparecen de diferente color. En la eléctrica lo que aparece de amarillo, en la hidráulica lo que se alcanza a ver de azul, que ahorita les muestro en detalle, y en la sanitaria lo que se ve de rojo. Entonces, la gran preocupación de muchos, que son 5 planos, sí, son 5 planos, pero ¿cuántos planos debemos dibujar? 1. Todo parte de aquí, del primero. ¿Listo? Del primero haces la cubierta, del primero haces lo eléctrico, del primero haces lo hidráulico y del primero haces lo sanitario. ¿Listo? Ahora, resulta que para poder hacer lo nuevo, que es la distribución eléctrica, lo hidráulico y lo sanitario, yo tengo que explicarles cuál es el procedimiento. Hoy, por ejemplo, voy a explicar la distribución eléctrica. La próxima clase voy a explicar la distribución hidráulica y la última clase, la siguiente, perdón, no la última porque es como si se acabara el año, y la siguiente clase, voy a explicar la distribución sanitaria. Pues por obvias razones, la distribución del primer piso y la cubierta y la fachada no las voy a explicar porque no hay necesidad. ¿Por qué no hay necesidad? Porque las capas que utilizan ustedes ya las saben. ¿Ya? Las medidas las tienen que sacar del plano. El dibujo de los muebles, muchos ya lo saben hacer. Ya dibujaron sanitario en clase, lavamanos en clase, cama doble y cama sencilla, mueble, sofá, comedor. Entonces, e incluso algunos pueden utilizar los que quieran, pueden utilizar mueblecitos que ya tengan de planitos anteriores. ¿Listo? Y ahí ya van ganando cierta ventaja. ¿Listo? Entonces, estos dos ustedes los pueden empezar ya si quisieran, así como hizo Pino. ¿Ya? Pero pues obviamente teniendo en cuenta las recomendaciones, hagan todas las capas, las correctas, utilicen las que son. ¿Listo? Voy a explicar la distribución eléctrica, pero para explicar la distribución eléctrica no voy a utilizar el mismo plano. Para explicar la distribución eléctrica voy a utilizar otro plano. Pregunta. Una pregunta. Cuando quiera. Dale, Pino. Cuando quiera. Es que, como así me quedó mal en las columnas, es que yo las vi, que no sé si vean o no sé. Yo lo que estoy viendo es que se ven y se ven de otro color incluso. Entonces, sí están malas, siguen estando mal. O sea, si está bien el plano, es que me dice que está mal. El plano está, llamémoslo extraño para que no se sienta mal. ¿Listo? Que hay que corregirlo, sí hay que corregirlo. No me han hecho la primera pregunta, a ver cuál es. Profesor, entonces en resumidas cuentas, el plano que vamos a copiar y pegar, ¿para qué planos nos sirve? No, yo la verdad no sé con quién estoy hablando. Uy, no, qué tristeza. Ay, profesor, o sea, ¿qué Yo creo que es que ustedes quieren aprovechar que estoy grabando y se quieren volver famosos a costillas de la grabación. Voy a seguir explicando y ahí se van a dar dando cuenta, para que no sientan pues que ignoré la pregunta. Póngale cuidado. Este es otro plano. La distribución de este plano es totalmente. La distribución de este plano es totalmente diferente, empezando porque este tiene garaje. ¿Listo?
tiene la habitación principal en la parte de atrás. ¿Listo? Entonces, suponiendo que ese es el plano que hacemos de primero, suponiendo, y antes de que hagan de pronto una pregunta de lo que ya voy a explicar, ¿listo? Entonces, cojo el primer plano, suponiendo que ya lo terminé totalmente, y a ese plano le voy a apagar la capa muebles, pum, apagada, se van. ¿Listo? Y a ese plano le voy a apagar la capa textos, pum, apagada. No, esa no era, era la de minúscula, qué pena. Listo, esa, y se va. ¿Listo? Después de que yo apago esa capa, entonces, ¿qué hago? Vengo al comando copiar, básico, lo copio, básico, ¿listo? Lo cojo de cualquier punto, básico, no, re básico, y me voy para el tercer plano, la tercera hoja, donde voy a hacer la distribución eléctrica, ¿ya? Y allí simplemente lo pego, ¡pum! Ya, listo. Ya tengo el plano de la tercera hoja, ¿listo? ¿Qué hago entonces? Como esto se ve de color magenta y no debe verse de color magenta y las ventanas se ven cian y no deben de verse así, yo lo que hago es seleccionar todo el plano, todito el plano, ¿ya? Y después de seleccionar todito el plano, vengo acá y selecciono la capa muros bajos. Cuando la selecciono, él automáticamente se pone de color gris todito. ¿Cuál es la intención de que se ponga gris? Pues la intención de que se ponga gris no es otra más que sobresalga la distribución eléctrica cuando yo la vaya a hacer encima de ella. ¿Listo? Entonces, suponiendo que ese es el plano eléctrico, ya copié el plano. Suponiendo, explicación para los que no han entendido lo básico, o yo no sé si es que es tan fácil que no la creen, ¿ya? Suponiendo que ya tienen este, entonces lo que van a hacer es que van a copiar este plano que ya convirtieron en gris, lo van a copiar y lo van a pegar de esta hoja, lo van a pegar en esta hoja y lo van a pegar en esta hoja. Y ya tengo los planos de todos. Solo que a este le tengo que hacer lo eléctrico, a este le tengo que hacer lo hidráulico y a este le tengo que hacer lo sanitario. A ver, ¿qué de lo que dije no se entiende? ¿Preguntas? Ninguno, profe. ¿A todos? ¿Ahora sí se entendió perfectamente? Bueno, listo. Entonces, básicamente les estoy dando a entender que usted hace su primer piso y lo hace bien hecho. Ya lo había dicho. Lo hace completo. Ya lo había dicho. Lo hace con sus medidas bien hechecitas. ¿Listo? Y a partir de allí, esa preocupación de que, es que son 5 planos, pues la verdad comienza a mermar, comienza a menguar, porque ustedes se están dando cuenta de que sí, son 5 planos porque tengo que explicarles qué es lo eléctrico, qué es lo hidráulico y qué es lo sanitario. Pero en cuanto a trabajo a tiempo, el tiempo se ve totalmente disminuido porque todo parte de la elaboración del primer planito. ¿Listo? ¿Qué van a hacer ustedes de pronto novedoso? ¿Qué van a hacer ustedes novedoso? Les va a tocar crear unas capitas nuevas que ahí se las estoy proyectando, ojalá las apunten. Bueno, porque las primeras 9 capas ustedes ya las conocían. ¿Listo? Lo que es la capa columnas, así no la hayan utilizado, ya la conocían, ya la tenían apuntadita. Por favor, apunten las que no tengan. Eso lo deben tener desde el segundo periodo en su cuaderno. Pero si no las tiene, hágale. Tómale una captura, apunte rapidito. ¿Listo? Muros, que es de color magenta. ¿Listo? Las nuevas empezarían desde el número 10 o el número 9. Están hasta de color, Gaviria. Gaviria también es el que quiere volver famoso. Gaviria, qué cosita. Bueno, entonces, ahí están las 9 capas. ¿Listo? Columnas, muros, PIB, muebles, textos, ejes, cotas, proyecciones y muros. ¿Qué capas en realidad no utilizamos aún? No utilizamos aún la capa cotas, electrónica, hidráulica y sanitaria. Paja, porque digo que no utilizamos aún es que no vamos a utilizar. Nunca. ¿Ya? O por lo menos no en este proyecto todavía. Cotas. La capa cotas, empezaste bien, sí, perfecto. Esa capa cotas la utilizamos legalmente, la empezamos a utilizar en noveno, cuando ustedes ya se ven obligados a poner las medidas de los dibujos que hacen. ¿Listo? Ejes también. Y ejes, que es la que determina los centros de las columnas, tampoco la hemos utilizado y creo que tampoco la vamos a utilizar. En este trabajo se podría utilizar,
porque para utilizar ejes hay que tener columnas y el plano tiene columnas, ¿ya? Pero resulta que, pues en ese caso todavía no las vamos a utilizar. ¿Listo? O sea, simplemente vamos a omitirlas. Vamos a omitir la capa de ejes y la capa cotas. De resto, las demás las utilizamos. Las nuevas, porque nunca me dejan llegar a lo que voy a explicar y se quieren ganar el minutico de fama. Profe, ya Las nuevas, la capa eléctrica que está ahí de color amarillo. El color es el número 40. ¿Ya? Acuérdense que en AutoCAD los colores tienen nombres hasta el 7. Después del 7 ya no tienen nombres, ya tienen es un número. Por eso aparece capa número 8, capa número 9. La eléctrica utiliza el color 40, que es un amarillo un poquito quemado. ¿Ya? La hidráulica utiliza el color 140, que es un azul más fuertecito que el cian. ¿Listo? Y la sanitaria utiliza un color 14, que es como una especie de vino tinto. ¿Ya? Entonces, ahí está. El tipo de línea de todos tres, del eléctrico, del hidráulico y del sanitario, es un tipo de línea continua. ¿Ya? Y el grosor de la línea de los tres, del eléctrico, del hidráulico y del sanitario, son un grosor de 0.30. Eso, la idea es que ese grosor permita que sobresalga un poquito por encima de la capa de muros bajos que tiene un grosor de 0.20. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Sí, estoy escuchando. Estas convenciones eléctrica, hidráulica y sanitaria se utilizan para las convenciones, ¿cierto? Se te cortó. Se te cortó. ¿Me repites? Las capas eléctrica, hidráulica y sanitaria se utilizan para las convenciones, ¿cierto? Claro, claro que sí. Claro que sí. Bueno, Igual ya les voy a explicar el proceso. Bueno, ¿Había otra pregunta por ahí? bueno. No, es que me pareció como escuchar a otra persona diciendo que quería preguntar algo. Bueno, entonces suponiendo que ya apuntaron eso y que ya tienen ese reporte ahí en su cuadernito, que lo único que tenían que apuntar eran las tres últimas, entonces vamos a continuar. ¿En dónde inicia la explicación de la distribución eléctrica, que va a ser la primera? Inicia aquí, en algo que se llaman la simbología o las convenciones. ¿Listo? La simbología o las convenciones es la forma o el dibujo que se utiliza para representar algo que en la vida real existe dentro del plano. ¿Listo? Entonces, mientras ustedes dibujan esas convenciones en su cuaderno, que es de carácter obligatorio, porque los voy a ir explicando mientras ustedes lo van haciendo, ¿ya? Yo voy adelantando cuál es la funcionalidad o por qué eso representa lo que representa. ¿Listo? Vayan dibujándolo ustedes ahí, pongan ahí en su cuaderno convenciones eléctricas y hacen los dibujitos. ¿Ya? Profe, nosotros ya lo habíamos Ya lo dibujamos. Ah, ¿ya lo habíamos hecho? Sí, Sí, señor. Ah, bueno, entonces, ¿nosotros para cuál vamos hoy? A ver. El... Hidráulico. Sí, profe, el que le sigue. El hidráulico. Sí, Perfecto. señor. Vámonos para el hidráulico, no hay problema. Convenciones hidráulicas. Aquí ya las tengo. Corrámoslas por acá. Y las tengo ampliaditas y bonitas. Listo, convenciones hidráulicas. Ahorita sí, coloquen entonces en su cuaderno convenciones hidráulicas y arrancamos de aquí. El primero es un rectángulo con una M. Ese es el medidor del agua o contador del agua. A diferencia del eléctrico es como un rectángulo con una X y está pintado. El de la distribución hidráulica es simplemente un rectángulo con una M que nos indica que es el medidor o contador de agua. ¿Ya? La línea del tubo de agua fría es una línea continua, mientras que la línea del tubo de agua caliente es una línea punteada. Pero pues el plano que nosotros vamos a hacer no tiene agua caliente. ¿Listo? O sea que la línea punteada no la vamos a utilizar. ¿Listo? Solamente vamos a utilizar la línea continua. ¿Listo? Eso que dice T corriente es una derivación. ¿Cómo hace una derivación? Sí. Supongamos que viene un tubo de aquí de izquierda a derecha, viene una línea continua de izquierda a derecha y necesito sacar un tubo para llevarlo a un baño. Entonces
coloco una T y a partir de la T sale el tubo que me va a mandar agua para el siguiente baño. ¿Listo? Es una forma de representarlo. El codo 90 grados se utiliza para que, de cierta manera, pues, la distribución vaya cogiendo forma. Es decir, no siempre el tubo va a ser un tubo derecho, va a tener que voltear en algunas partes para lograr llegar al patio, o para lograr llegar a la cocina, o para lograr llegar a un baño. Entonces, el codo es el que se utiliza para que él dé la vuelta. Por lo general se utiliza en las esquinas o en los rincones, y él da la vuelta y va buscando el sentido hacia donde se dirige, pues, el tubo de agua. ¿Listo? La llave de paso que en este caso pues parece como una especie de reloj de arena. Esa llavecita de paso lo que nos permite es el corte del paso del agua, ¿ya? Por lo general en una casa hay al menos unita, y esa por lo general está afuera en el contador. No sé si de pronto ustedes hayan sido de aquellos que han tenido la oportunidad de ir a cerrar la llave de paso. ¿Listo? Pero al menos unita hay. Hay casas que están muy bien organizadas, muy bien diseñadas y de pronto tienen más llaves de paso, ¿ya? Esas otras llaves de paso las tienen distribuidas a lo largo de la casa. ¿Listo? Entonces, esa es la llave de paso. Espera un momentico, mira a ver quién llegó. Rivera. Listo. Esa es la llave de paso. Bueno, hay algo que de pronto es nuevo para algunos o para muchos que se llama válvula de cheque. La válvula de cheque, ¿qué es? Voy a acudir a su imaginación. Imagínense lo siguiente. La válvula de cheque es como un pequeño tubito. ¿Listo? Un pequeño tubito por donde pasa el agua. ¿Listo? Pasan los tubos, se unen a ese pequeño tubito y continúan su paso. ¿Listo? Dentro de ese pequeño tubito, en el interior de ese tubito, hay como una especie de moneda. Llamémoslo así. Digamos que usted mete una moneda allí en ese tubito. ¿Listo? Y esa monedita hace la función como de compuerta. ¿Cómo así de compuerta? Cuando el agua viene con la presión de las empresas municipales, levanta esa monedita, levanta esa compuerta y el agua sigue. ¿Listo? Pero cuando el agua se va y la presión se pierde, pues la monedita tiende a caer y el agua que en un principio se iba a devolver, pues se ve bloqueada porque la puerta se cerró. ¿Listo? Entonces, como quien dice, el agua pasa, ¿listo? En un sentido, pero no se devuelve. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que evita ese pequeño tubito, esa pequeña herramienta? Es algo muy básico. Básicamente lo que evita es que cuando el agua se vaya, ya la presión se pierda de las empresas, el agua tiende a devolverse, que es un efecto que normalmente pasa cuando el agua se va y el común denominador abre la llave. ¿Listo? A que el agua se fue. Usted está en el lavamanos, ay mamá, se fue el agua, y usted abre la llave. No sé por qué hay gente que solo al abrir la llave ya se dio cuenta que el agua se fue. O sea, no entiendo por qué tienen que abrirla toda hasta el tope para llegar a la misma conclusión que se pueden dar cuenta cuando le dan medio giro. ¿Listo? No sé si es que es la esperanza de que al abrirla toda va a caer una gota de agua. Bueno, no sé. El problema es que mientras usted abre la llave, ¿qué me quiere preguntar algo? Profe, a mí me pasó una pregunta. Dígame. O sea que vamos a hacer ¿cómo se llama eso? Que está fuera de la casa, que mide el agua, que mide cuánto va el agua. Contador. El contador, vamos a hacer un contador. Sí, Gaviria, un contador, pero no lo van a hacer aquí. Ustedes lo único que van a hacer del contador es el rectangulito con la M. Alguien que viva cerca de la casa de Gaviria, que por favor se pueda acercar y meterle un coscorrón. Ojalá. Ya Bueno. mismo voy, profe, yo no iba cerca, pero ya mismo voy. Uy. No le mandamos un Rappi. A casa. Le mandamos un Rappi. Oído pues, me hizo perder hasta la línea. Un Miren, Rappi, por favor, eso. uy, no. Ustedes tienen que saber hasta en qué momento hacen las preguntas. Hay preguntas que son excelentes, pero por lo menos esperen a que el profesor no pierda la línea. Me dijo que mi celular era una panela. No. Bueno, seguimos. Entonces, cuando se va el agua, la gente tiende a abrir la llave y en vez de botar agua, lo que hace la llave es que comienza a absorber aire, porque el agua se comienza a devolver. ¿Listo? Entonces, cuando absorbe aire, lo que pasa es que usted cierra la llave y resulta que cuando usted cierra la llave,
el tubo ya absorbió cierta cantidad de aire. ¿Listo? Ya tiene un espacio de aire entre donde haya quedado el nivel del agua y la boca de la llave. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso del común denominador es que cierran la llave. ¿Listo? Y cuando cierran la llave, después de su maravillosa conclusión, se fue el agua. ¿Listo? Usted ya generó como una especie de barrera de aire entre el nivel del agua donde haya quedado en el tubo y la boca de la llave. Cuando vuelve a restablecerse el fluido del agua de las empresas municipales, resulta que el agua viene con presión. La presión se encuentra una barrera de aire. Entonces el agua quiere llegar de pronto hasta la punta de la llave, pero no puede llegar hasta la punta de la llave porque hace como un efecto de globo. Hay un aire que le impide que el agua llegue hasta allá. ¿Listo? Por eso en algunas ocasiones, ya concluyendo, usted abre la llave del lavamanos, por decirlo de alguna manera, y lo primero que se encuentra es una ráfaga de viento que parece que lo hubiera escupido, ¿ya? Y comienza a botar agua de cierta manera que en ocasiones hasta te asusta. ¿Listo? Afortunadamente en el lavamanos no pasa mayores. Eso no es nada traumático. Cuando sale agua Traumático es cuando usted está en la ducha y está calculando que el chorro le va a caer en la puntica del dedo del pie y resulta que le suelta un latigazo que le baña toda la cara. Exacto. Entonces, eso no, la válvula de cheque no es que se ponga solamente para evitar eso. La válvula de cheque se pone es para evitar esos golpes de aire. Porque esos golpes de aire lo peor que pueden hacer no es que te asusten en la ducha, no. Esos golpes de aire lo peor que pueden hacer es que te rompan una tubería, sobre todo en las curvas, en las uniones, con codos y con T's. La presión a veces es tan fuerte y el golpe de aire hace que el agua llegue a esas esquinas con la potencia de un golpe y termina zafando de pronto una unión de un codo o una unión de una T. Entonces, para eso es que se utilizan las válvulas de cheque. ¿Listo? Hay algo que se llama codos hacia arriba. Se utilizan normalmente cuando usted va a mandar un tubo ya a un piso superior. Y hay otro que se llaman codos hacia abajo. Se utiliza normalmente para mostrar que un tubo va hacia un piso inferior. ¿Listo? Y este de aquí que se llama punto hidráulico. El punto hidráulico es todo aquel lugar de la casa por donde sale agua. ¿Listo? Resulta que en la casa hay diferentes lugares por donde sale agua. No todos tienen llave, porque no todos van a tener llave, pero sí son puntos hidráulicos. ¿Por qué digo que no todos tienen llave? Porque hay gente que, por ejemplo, no tiene llave en la lavadora. Prácticamente tienes un tubo con una manguera que se conecta directamente a la lavadora. Hay otros que no tienen llave en el sanitario. Simplemente es una manguerita que sale de la pared y se conecta al tanque del sanitario. ¿Ya? Y cuando hay agua, el agua llega solita al tanque del sanitario y se llena solito. ¿Ya? Y entonces cuando usted vacía, él sigue llenándose. Pero no hay una llave que usted diga, ay, es que yo giré la mariposa para cerrar la llave del sanitario. No, no la hay. De pronto lo confundes con una llave de paso que es totalmente diferente. ¿Listo? Y esos también son puntos hidráulicos porque son lugares de la casa que necesitan agua. ¿Listo? Este de acá es una cruz. Una cruz es como una T. ¿Listo? Solo que en vez de sacar una derivación, se sacan dos. Es el tubo que va de izquierda a derecha, por decirlo, y usted necesita mandar un tubo para el baño de la izquierda y un tubo para el baño de la derecha. Entonces usted necesita, en vez de poner una T, utiliza una cruz. Hay gente que no utiliza cruz, sino que utiliza dos T. Una T primero mandando para la izquierda y más adelantico otra T mandando para la derecha. También es válida. Y el último es el cruce de tuberías. Y voy a ampliarlo para que vean la diferencia con cruz. ¿Ya? El cruce de tuberías, a diferencia de la cruz, es que la cruz pertenece al mismo dueño. El cruce de tuberías es de dos dueños diferentes, para que me entiendan. ¿Listo? La cruz es simplemente de la misma casa que mandaron agua para la izquierda, agua para la derecha y agua para el fondo. ¿Listo? El cruce de tuberías es un tubo que pertenece al apartamento 101 y pasa por el mismo lugar de un tubo que pertenece al apartamento 102, pero no se mezclan porque llegan en dos facturas diferentes y no puede hacer uno que el del 101, si gasta más agua, le termine cobrando o pagando al del 102 que de pronto gasta menos agua. Entonces el cruce de tuberías se utiliza para aquellos momentos en que dos tubos de diferentes cuentas o de diferentes casas pasan por el mismo lugar. ¿Ya? Hay casas que no son casas sino apartamentos y hay una construcción adelante aparte y otra construcción atrás aparte y de pronto en el plano en algún momento los tubos llegan a cruzarse.
Entonces ahí se utiliza ese cruce de tuberías. ¿Listo? Hasta allí las convenciones. ¿Han sido claras las convenciones para pasar a explicar el plano, cómo funciona? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora vámonos para el Sí, planito. señor. Todo parte, como en lo eléctrico, todo parte de... Pero yo me devuelvo hasta antes de borrar la distribución porque si no se genera un trauma. Listo, tin, 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 devuelves, listo, ahí está. Bueno, aquí está. Todo arranca desde el antejardín. ¿Por qué todo arranca desde el antejardín? Porque todo empieza aquí en el medidor de agua. Resulta que todo parte del medidor de agua. Del medidor o contador que normalmente está en el antejardín, sale un tubito. Ese tubito, miren lo que va para acá, para acá, para acá, y ese tubito tiende a irse hasta el fondo. Ya, porque ese tubito es el que le va a llevar agua a toda la casa. Miren lo que por aquí va pegadito al borde de la pared. ¿Por qué pegado al borde de la pared? Pues precisamente para evitar que lo rompan, que si de pronto les da por quebrar una baldosa, abrir un hueco en el piso, el tubo esté protegido en el rincón. ¿Listo? Después de que sale el tubo del medidor del agua, lo primero que nos vamos a encontrar es una llave de paso. Esa llave de paso le corta o le cede el fluido del agua a toda la casa. ¿Listo? Es el de control general. Hay incluso algunos que tienen la llave de paso dentro del contador. Válido, totalmente válido. ¿Listo? Después de la llave de paso, hay una válvula de cheque. En realidad, para una casa solamente se requiere una válvula de cheque, no se necesita nada más. Después de que tenga una válvula de cheque aquí, el agua que se quiera devolver no se va a devolver. Y cuando vuelva a haber presión normal, va a tener de pronto fluido de agua dentro de la tubería, entonces no va a haber riesgo de que de pronto se vaya a botar o vayan a tener golpes de aire. ¿Listo? Curiosamente, antes de que el tubo entrara al resto de la casa, se puso una T y se sacó para colocar un punto hidráulico aquí en el antejardín o una llavecita. ¿Ya? Muchos antejardines de Cali, de muchas ciudades, tienen su llavecita en el antejardín. Esa llavecita que sirve para que laves el antejardín, para que le echen agüita al carro, para que laven una bicicleta, para que en diciembre conecten la manguera ahí y laven el andén para pintarlo. ¿Listo? Y esas llaves por lo general se caracterizan porque todo buen caleño lo que hace es quitarle la mariposa para que la gente de la calle no venga y se la abra cuando ellos estén descuidados. ¿Listo? Entonces dejan la llave afuera pero le quitan la mariposa. Entonces cuando alguien va a lavar tiene que mirar dónde está guardada la mariposa de la llave de la calle para ponérsela y poderla abrir. O en su defecto, si ya se les perdió la mariposa, les toca abrirla con una pinza o con un alicate. No sé si ustedes son de esos, pero pues ahí les voy contando. ¿Listo? Esa llave cuando yo estaba pelado la utilizaba mucho. ¿Saben para qué? Para que cuando yo estaba jugando de noche en la calle y tenía sed, yo no me entraba. Yo llegaba y abría la llave y tomaba agüita, ¿ya? Y volvía y seguía jugando porque si me entraba, de pronto corría el riesgo de que no me dejaran salir. Y ya la dejaban en la casa, para adentro. Sí, ya, va a bañarse y se acuesta. Entonces mejor llegaba y abría la llavecita así todo calladito, todo ninja y seguía jugando. Bueno, sigo. Profe. Ahora, voy con el tubo que continúa por la pared y ese tubo va a lo largo de la casa, va a lo largo de la casa, va a lo largo de la casa y aquí llegamos a la cocina. Cuando llega a la cocina, aquí pongo una T, se desvía un poquito y hay una llave de paso y luego viene el punto hidráulico del lavaplatos. ¿Por qué la llave de paso no está acá? Porque si la llave de paso estuviera en el tubo de arriba en vez de estar en el tubo de abajo, cuando yo la cierre, le cierro el agua a toda la casa. ¿Listo? Por eso primero hago la desviación, la derivación, pongo la llave de paso y luego si viene el punto hidráulico del lavaplatos. ¿Listo? Bueno, ahí ya tiene su lavaplatos, su propia llave de paso. ¿Eso qué significa? Que si hay un daño en el lavaplatos, usted no tiene que quitarle el agua al resto de la casa hasta que arregle el lavaplatos, ¿no? Usted simplemente cierra la del daño, así le toque lavar las joyas en el lavadero, pero entonces no está teniendo el riesgo de que la casa se quedó sin agua. ¿Listo? Continuamos. La línea del tubo continúa pegada a la pared, continúa pegada a la pared, continúa pegada a la pared y aquí hay un desvío. Vamos a seguir ese desvío a ver a dónde nos lleva. Se va pegada a la pared, se va pegada a la pared, pasa por el corredor, se va pegada a la pared y llega a este baño. ¿Listo? Entonces lo primero que hay es una llave de paso, luego el tubo da la vuelta, punto hidráulico del sanitario, es aquí donde sale la manguerita que llega al tanque del sanitario. Si no la conocen, agáchense, que está por debajo del tanque del sanitario. ¿Listo? Luego el tubo continúa y le da fluido de líquido de agua a la ducha y luego voltea y le da su fluido de líquido de agua al lavamanos. Todo se controla, todo lo de este baño se controla de esa llave de paso. ¿Listo? Y no afecta para nada el resto de la casa.
Nos devolvemos y continuamos por este tubo de la pared. El tubo de la pared continúa y aquí hay una derivación. Esa derivación se devuelve un poquito. Cuando se devuelve, pone una llave de paso, ya para controlar estos dos puntos. Y aquí le llega agua a la lavadora y aquí le llega agua al lavadero. Es importante que haya un punto hidráulico para la lavadora, ¿ya? De esa manera usted no tiene que ponerse a colocarle mangueras o inventos al lavadero de yes y cosas por el estilo, y entonces usted la misma llave del lavadero le sale una manguera o una Y que le manda la manguera a la lavadora. No. Usted tiene su punto hidráulico para la lavadora aparte y el lavadero aparte, entonces no tiene que desconectar ninguna manguera cuando va a lavar el trapeador. ¿Listo? Bueno, seguimos. Muchos deben de estar diciendo, uy, parece que el profesor viviera aquí. Bueno, seguimos. Hay un tubo que continúa. Aquí hay una llave de paso y aquí entra el tubo. Esa llave de paso está por fuera del baño. Aquí entra el tubo y le manda agua a la ducha, le manda agua al sanitario y le manda agua al lavamanos. ¿Listo? Y allí concluye la distribución hidráulica. O sea que, en resumen, una distribución hidráulica no es dibujar un contador, como decía el joven Gaviria, porque no esperan a que uno explique y se ponen a dejar correr la imaginación. No, una distribución hidráulica es hacer por dónde va el recorrido del tubo de agua a lo largo de la casa y cómo ese tubo de agua logra llegar a la cocina, logra llegar a la zona de oficios y logra llegar a los diferentes patios que hay en la, a los diferentes baños que hay en la casa. Y todo parte de acá, del contador que hay al principio, ¿ya? Y que distribuye el agua a lo largo de la casa. ¿Listo? Ahora sí, sin imaginación, ya con la explicación dada. ¿Preguntas? ¿Desaparecieron todos? ¿Se les fue el audio? No hay preguntas, profesor. No, yo No, sí es bien. que... Yo sí vivo. Bueno, allí voy a detener la grabación